Venido a pedir recompensa, hemos venido no solamente a adorar a Dios, eso es fuerte, esas palabras, son palabras mayores, ¿o no? Y bueno, y ahora que estamos vacíos, que en realidad estamos llenos, pues bueno, queda un pequeño hueco, ¿no? Para llenarnos de la palabra de Dios. Y bueno, esperemos que Dios, pues que me ayude. Decía el pastor al principio, yo tengo facilidad para romper las cosas, tirarlas. ¿Sí? Me decía, ¿qué? ¿Estás nervioso o qué? Llevo desde el jueves con unos nervios tremendos. Y yo no sé si lo he contado una vez, pero una vez escuché a un hombre de Dios de 1800 no sé qué y tal, que decía, el sitio más peligroso de la tierra es el púlpito de la iglesia. Y porque eres examinado por los hombres y examinado por Dios. Por los hombres porque aquí sales y hablas y dices y aconsejas y luego la gente dice, vale, bien y tal. No es que estemos, sí, a ver, pero luego dice, bueno, tu vida tiene que respaldar tus palabras. Y luego pues delante de Dios, porque es una responsabilidad muy grande el tener que estar aquí y hablar la palabra de Dios de la manera que Dios nos pide, ¿no? Y nos demanda de nosotros. Y bueno, yo esta mañana tenía una palabra para compartir y era un poco pues, de acuerdo acorde con lo que compartió la pastora, ¿no? Manoli, la otra semana sobre las preguntas, ¿no? Ella preguntaba, ¿no? Si vos, ¿y quién dice vosotros que soy yo y tal? Y bueno, de aquella pues me empecé a darle vueltas, digo, pues me gusta lo de preguntar. Yo soy una persona que siempre pregunto. Cuando escribo algo en el WhatsApp o tal, al final siempre pongo un interrogante. Siempre, soy muy preguntón, ¿no? Y soy bastante curioso. Y bueno, y un poco la historia que quiero compartir está aquí en el libro de Mateo. Me deja las gafas, como siempre. Pero nada, necesito porque llevo la Biblia de letras gigantes. Es la historia cuando los discípulos están con, perdón, Juan, empezando, ¿no? En Juan, capítulo 21, ¿no? Y un poco para adelantarlo, para no olvidarme mucho, pero bueno, el contexto la mayoría ya lo sabéis, pero es importante no saber en qué momento se ocurre esta historia, ¿no? El momento es un momento, vamos a decirle, como los que vivimos todos nosotros. Es un momento para los discípulos muy difícil, muy difícil. Es un punto crucial dentro, digamos, de lo que es la iglesia en aquel tiempo. Es un momento como el que nosotros vivimos a menudo. Es un momento, yo le podría definir un momento oscuro. Momentos oscuros, ¿no? Que yo los vivo mucho, muy a menudo. Momentos de crisis, de incertidumbre sobre el futuro, sobre mi vida, qué hacer, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo saber qué es lo que Dios demanda de mi vida. Y eso es un punto crucial, ¿no? En la vida de los discípulos. ¿Por qué? Porque en este momento esta historia pasa, esta conversación que vamos a compartir, en un momento en el cual nos encontramos Tomás dudando. Si yo no meto la mano, no, yo no creo. Pedro negando a Jesús. Los discípulos sin saber muy bien qué hacer. Jesús acaba de morir, resucitado. Jesús tiene que acudir a los discípulos, ayudarles a echarles un cable porque la pesca era un desastre. Todo lo que ellos hacían, en ese momento no había bendición por ningún lado, no había pesca, estaban desanimados. Y era un momento que si Jesús no aparece allí, si Dios no obra en ese momento, no sabemos qué hubiera pasado. Sabemos que había un propósito para los discípulos, que Dios estaba con ellos, pero era un momento difícil. Tú imagínate, nada, no sé si tú has vivido esos momentos, de lo que no te sale nada, todo te sale torcido, estás desanimado, de alguna manera en tu vida, no conscientemente, pero has negado a Jesús en tu vida, en tus hechos, en tu manera de comportar. A veces no hemos sido testimonio para la gente, y es una manera de llegar a Jesús también.
hemos dicho, bueno, pues si Dios, si tú estás ahí, pues muéstrame que tengo que ver algo para no sé qué. Y es en ese momento que les aparece Jesús a los discípulos y aquí empieza la historia en el capítulo 21, versículo 15. Y hay una conversación, que es donde yo me quiero un poco parar, ¿no? La verdad que esa historia del 15 hasta el 19, 20, bueno, todo al final del capítulo tiene una riqueza muy buena, tiene mucha riqueza, tiene mucho donde podemos llegar a aprender cosas, ¿no? Para nuestra vida. Y aquí empieza la conversación, capítulo 21, versículo 20, versículo 15, me digo siempre por los números. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dijo, pues apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se insistió de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y hasta aquí llegamos, ¿no? Y como vemos aquí es una conversación, aunque están los discípulos aquí, los 11 discípulos que estaban, los apóstoles, es una conversación privada. Aquí no entra la conversación, no entra a los 11 o no, los 10 restantes. Aquí es una conversación entre Pedro y Jesús. Y a mí es algo que a mí me conmueve, ¿no? Me toca mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos tiempos de estos difíciles, donde Pedro está en un momento muy difícil para su vida, él está hecho polvo. Seguramente, no sé si la palabra, puede ser, se odia a sí mismo. Igual no es la palabra, bueno, igual es fuerte la palabra. Porque él ha dejado a su maestro, ¿no? Muchas veces yo me sentí así, he fallado a Dios y he dicho, pero ¿cómo puede salir esto de mí? ¿Cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo, después de la gracia, misericordia, del perdón que Dios derrama en mi vida, de todos los regalos que trae? Y a veces mi comportamiento es como el de Pedro. No soy diferente a Pedro. Y yo creo que en este momento Pedro estaba hundido, estaba hecho polvo. Pues mira, pues he negado al maestro, sé que vamos a pescar, o sea, todo el contexto estamos mal, mira la pesca, tal. Y yo veo ahí la misericordia tan grande que Jesucristo tiene con nosotros, ¿no? En esos momentos oscuros, por eso yo digo, momentos oscuros. Llevo en la mente mucho tiempo, meses ya, con esa palabra. No sé por qué, no me pregunte. La noche más oscura. No sé dónde lo he sacado, la noche más oscura. Porque ¿quién de aquí no ha vivido noches oscuras? Y noche no me refiero noche de las 10 de la noche hasta las... Me refiero a nuestra vida, momentos oscuros. Momentos oscuros donde te ves tú a solas con Dios, donde tu vida es un fracaso, donde has fallado a Dios, has fallado a tu familia, a tu gente, y te ves en un momento oscuro de depresión incluso, ¿no? Y ese es el momento de Pedro. Pero ¿qué vemos? Jesús llega allí, como siempre, a nuestra vida, ¿y qué es lo que hace Jesús? Es un detalle importante, Jesús no va a Pedro delante de los otros 10, no va delante de ellos, hombre, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Y imagínate, ¿no? Delante de los demás, ¿qué vas a decir? Pues hombre, pues si está la gente delante dirías que, pues claro, hombre, uno de amarte y tal. Pero es una conversación a solas. Y como hemos cantado, es a solas, ¿verdad? Es a solas cuando estamos delante de Dios, tú y Dios. Es a solas cuando Jacob, ¿no? Dios cambió su nombre. Y tuvo el momento ahí cuando Dios le tocó su vida y salió cojeando y tuvo que depender de otras personas para que lo moviera. Esas horas cuando Moisés también cambió su vida y tuvo una revelación de parte de Dios. Esas horas cuando Pedro tiene ese encuentro con Jesús donde él está hecho polvo y está mal en su situación. Cuando Jesús se acerca, me lo quiero imaginar así, le echa la mano en el hombro, no lo sé. Pero lo pienso así, mi mente es muy volátil. Y le echan el hombro y dice, ¿qué, Pedro? ¿Cómo estás? No hemos vivido tiempos así, cuando estamos mal y de repente sentimos el abrazo de Dios, como nos hablaba.
momento que estás mal, no estás bien, estás pasando un tiempo, no estoy hablando de pecado, simplemente pues las cosas no van. Y de repente sientes el abrazo de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Y te recuerda, te hace recordar, te hace, ¿no? remover en tu vida, ¿no? Y son esos momentos especiales cuando Dios nos levanta. Y aquí tenemos esta historia. Pedro con Jesús a solas, teniendo una conversación íntima, ¿no? Donde vemos que Jesús trata de restaurar, no reprender, porque Dios conoce los tiempos, ¿no? Conoce los momentos, cuando nosotros necesitamos una reprensión, una palabra de exhortación, o cuando necesitamos también una palabra de ánimo, para que nuestro ánimo se levante, ¿no? A veces nosotros no medimos eso, ¿no? A veces uno necesita un abrazo, un ánimo y vamos y bum, 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 ¿no? Decía una otra frase, el único ejército que no deja heridos, ¿sabes cuál es? El único ejército que de su propio ejército no deja heridos en el campo de batalla no es el ruso, es el pueblo de Dios. Porque cuando uno está mal, está hecho polvo, o necesita ánimo, venga, estoy contigo, cuenta conmigo, vamos adelante, ¿qué hacemos? Mira este que ha hecho, seguramente que no sé qué, seguramente que el pastor le está metiendo caña, seguramente que ha metido la pata, mírale, este que tal, no sé qué, no todo, ¿no? Pero a veces sí, y rematamos a la gente herida. Tenemos que tener ese punto como Jesús, si queremos ser como Cristo, de tener ese toque de ayudar a la gente que está caída, ser gente de ayuda, ese tipo de personas que cuando hay alguien caído, a un hermano herido, son capaces de ir y vendar, ¿verdad? Y ayudar a levantar a esa persona que está herida, que es un hermano tuyo, que es de tu nuevo equipo, de tu ejército, ¿verdad? Y no, muchas veces rematamos. Y, bueno, es una cosa, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la conversación de Pedro, de Jesús con Pedro, ¿no? Y hay detalles, ¿no? Detalles allí significativos. Por ejemplo, la manera que Jesús llama a Pedro. ¿Con qué nombre le llama? Con Simón, ¿verdad? Y ese era el antiguo nombre, seguramente ya lo sabéis todos, ese era su antiguo nombre. Jesús le dice, pues te llamará Pedro, que significa piedra, Simón significa agua, significa algo que es volátil, algo que se mueve, que es fácil manipulable, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en ese momento Pedro no estaba preparado todavía para ser el líder que tenía que ser. Tenía que haber un proceso. Dios sabe nuestros tiempos y conoce que necesitamos vivir momentos de estos, de intimidad, de quebranto, ¿no? de caer de rodillas delante de Dios. ¿Para qué? Para prepararnos para el futuro, para que podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y entonces por eso Jesús le llama a Simón, el antiguo nombre, porque todavía había cosas en él que estaban arraigadas de su vida vieja. Todavía era ese Pedro, que siempre hablamos del pobre Pedro, ¿no? Siempre estamos ahí con Pedro, o Miguel. Todavía hay cosas en Miguel que tienen que ser tratadas, ¿no? Hasta que llegue el punto de que Pedro ya no es Simón, Miguel ya no es Simón, el volátil, el flaquito, ¿no? El que hoy está arriba, mañana está abajo, y hoy quiere a Dios, y mañana no, hoy va a la iglesia, mañana no va a la iglesia, y así, a veces no. Hasta que llegamos al punto, entonces somos piedra, ya somos gente firme, somos gente que tenemos claro lo que queremos para nuestra vida. Entonces hay un proceso, hay un trato de Dios, ¿no? Y yo no sé si a vosotros os ha pasado, ¿no? A mí por lo menos son detalles, ¿no? Normalmente en el sitio donde nosotros trabajamos antes, la gente cuando vienen con el nombre, ahí siempre se usaban mucho los motes. Los motes, como había muchos Juanes, Juan Madrid, Juan Toledo, Juan Barcelona, y se buscaban muchos motes, ¿no? Y yo en la vida vieja, es un detalle, ¿no? Igual dice, a mí me llamaban Miguel Lérida, me llamaban Miguel el Loco, el Loquillo. Imaginaros, ¿no? Bueno, cuando yo entré en ese lugar, y Dios empezó a tratar bien, mi nombre fue cambiado. Claro, es normal, ¿no? Ya no estaba tan loco. Y me pasaron a llamar Miguel Lérida. Y durante 35 años me he quedado con ese nombre, Miguel Lérida, Miguel Lérida. Y a veces Dios, parece detalles, pero a veces Dios hasta el nombre nos cambia. Ya no nos llaman como la vida vieja,
¿no? Ya no es el mismo nombre, en nuestra familia sí, pero a veces hasta Dios nos cambia hasta el nombre para que no quede rastro de nuestra vida vieja, ¿no? Y ese es el caso, ¿no? Son detalles, ¿no? El por qué Jesús le llama a Simón, ¿no? Porque todavía un proceso, tenía que tener Pedro un trato con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Dios todavía tenía que tratar, ¿no? Y la verdad que te imaginas un poco, pues es una escena pues muy bonita, ¿no? Que Pedro estaba pasándolo mal y Jesús se acerca de una manera pues íntima y bueno, venga Pedro, ¿qué? ¿Cómo va? Tal, esto, ¿no? Son detalles bonitos, ¿no? Ahí un poco se manifiesta pues el amor de Dios, la pasión de Dios que tiene por nosotros, ¿no? El deseo de Dios de que nosotros, aunque estemos pasando tiempos difíciles, de que nos levantemos de esa situación, ¿no? Que hay victoria, hay salida, ¿no? Que no tenemos que tirar la toalla. Si estás desanimado, has dejado, no sé, cada situación de venir a la iglesia o no vienes tanto, que te anime. Porque si no encuentras el ánimo aquí, no lo vas a encontrar en ningún sitio. Si tú no te levantas en la iglesia, no te vas a levantar en ningún sitio, te lo aseguro. Y el versículo 15, ¿no? Un poco más adelante, bueno, en las preguntas, ¿no? Que yo quería decir ahora. Apúntamelo ahí en la punta. Hay que reciclar. En el momento, ¿no? Que es algo donde un poco investigando o viendo un poco la parte esa, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que la pastora nos compartía el otro día las preguntas y ella me decía el otro día, ¿qué vas a compartir? Digo, pues mira, te voy a seguir la corriente. Digo, pues yo ahora me voy a también a poner con las preguntas de Jesús, porque toda pregunta necesita ¿qué? Una respuesta. Depende de la respuesta, nuestra respuesta, si es sincera o si no lo es, ¿no? Depende de lo que nosotros respondemos, es lo que nosotros somos, o la actitud o la intención que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí sabemos, ¿no? Todos sabéis las preguntas de Jesús, ¿no? 3 veces, ¿no? Hay gente que dice, bueno, 3 veces porque hubo 3 negaciones, pues 3 veces le pregunta lo mismo Jesús. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en nuestro amor por Dios, por Él? ¿Por qué no le preguntó Pedro, o Simón, o Miguel, o Belén, o quien sea, ¿me amas? Porque la misma pregunta que es para Pedro es para nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué no le preguntó, ¿cómo está tu fe, Pedro? ¿Y tu esperanza? ¿Y tu servicio? ¿Y tu cuenta del banco? ¿O tu familia? ¿O tu esperanza? ¿No? ¿O tu oración, tu tiempo de oración? ¿Por qué no le pregunta eso? ¿Por qué? Sabemos, ¿no? Dicen que el cristianismo es la religión de ¿qué? Es el amor. Lo que caracteriza al cristianismo frente de otro tipo de religiones es que el amor de Dios. El amor de Dios entregando a su Hijo en la cruz. 1 Corintios capítulo 13, el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo más importante es la calidad de nuestro amor hacia Él. Si Dios es lo primero en tu vida, en mi vida, por encima de todo, de tu familia, de tu salud, de tu físico, de tu apariencia, de todo lo que... El amor de Dios, nuestro amor hacia Dios, tiene que estar por encima de cualquier cosa. No puede haber otra cosa. El amor entre nosotros, el amor fraternal entre los hermanos, tiene que estar por encima de cualquier cosa, ¿sí o no? Porque por el amor que os tengáis unos a otros, que sabrán que somos sus discípulos. Si nos amamos unos a otros, la gente, el pueblo, Leida o quien sea, nuestra propia familia, van a saber que somos discípulos de Jesús. Y por eso Jesús se está interesado en la calidad, en la fuerza del amor de Pedro hacia Él, en cómo Pedro amaba a Jesús, ¿no?
¿Cómo está nuestro amor por Dios? ¿Estamos así? Hoy le amo, mañana tal. Si ahora pregunto, todos vamos a contestar, a tope, tal, yo no estoy dudando, pero ahora acabamos de salir un rato de adoración bueno, que vamos a decir, ¿no? A tope. El miércoles preguntamos, jueves, viernes y el sábado ya vamos a una reserva, ¿no? Tenemos que ir ahí a alguna de las charlas. Pero ¿cómo está nuestro amor por Dios? Porque nuestra vida cristiana depende de nuestro amor por Dios. ¿Cuánto le amamos? Porque si no tenemos, o nuestro amor por Dios es un amor, porque la Biblia dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿De quién está hablando? Está hablando de los cristianos, no está hablando de la gente del mundo. La gente del mundo no tiene el amor de Dios. El amor de muchos está hablando de gente del pueblo de Dios. El amor de muchos se enfriará. Entonces, en base de cómo está nuestro amor por Dios, pues vamos a poder resistir cuando venga la persecución, cuando se ríen de nosotros, cuando la familia dice, nos desaniman, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vamos a hacer una barbacoa y no sé qué, y vamos a la playa mejor. Que ahora a la iglesia, a la playa. Ahí se miden esas cosas. Parece que es tontería, pero ahí hay un termómetro. Entonces, si nuestro amor por Dios no lo trabajamos, no dejamos que eso aumente, que cada vez nuestro amor por Dios sea más fuerte, más caliente, más fervoroso, cuando venga la prueba, no vamos a resistirla, ¿no? Por eso 1 Corintios habla, ¿no? del tipo de amor que tiene el cristiano. El amor todo lo puede, todo lo resiste. ¿No? Es un amor que sobrepasa tu entendimiento. ¿No? Y hay multitud de versículos en la palabra de Dios donde nos hablan de ese amor de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, mira, vamos a leer un momento Primera de Juan 5, 1, 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo amamos a quién? A Dios. Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿cómo? No son pesados. El hacer la voluntad de Dios no es otra vez aquí, otra vez para acá, al hacer esto, hacer lo otro. Está diciendo que los mandamientos de Dios no son pesados. El hacer la voluntad de Dios, dice el salmista, es un deleite. El hacer la voluntad de Dios es una gozada. Saber que estás haciendo la voluntad de Dios, aunque te pida lo que te pida, es un gozo, es una alegría. Aunque a veces te pide cosas que son complicadas, no las entendemos, no sabemos por qué las cosas, pero sabemos que cuando las hacemos hay un gozo, ¿no? Hay bendición. Y no es vida cristiana, es que el mundo, es que no sé qué, es que no sé cuánto, si estamos así. Y aquí nos está hablando de ese tipo de amor que está hablando la Biblia, ¿no? El que ama a Dios guarda sus mandamientos. El que ama a Dios tiene que amar a su prójimo también. Y es por eso que Jesús le pregunta, Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, hombre, Señor, ¿no? Dice, versículo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, hay detalles que vamos a ver aquí en las 3 respuestas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo que apacienta el qué. ¿El qué? Vale. Cuando nosotros estamos involucrados o estamos queriendo activar, estar calientes con Dios, por decirlo así, que el amor de Dios sea lo máximo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el amor de Dios. Por encima, yo te amo, Dios, aunque las cosas no me van, tal, ¿no? Como la situación de Pedro y el discípulo, yo te amo. Me quitas la salud, yo te amo, como Job, ¿no? Yo te amo, aunque Dios me quite todo lo que tenga, pero te sigo amando. Cuando nosotros estamos involucrados, preocupados, en el sentido de que vamos a la iglesia continuamente, no sé, igual me meto en lío,
estamos queriendo participar de las cosas, de los grupos, de las actividades espirituales, y queremos porque sabemos que necesitamos que el amor de Dios esté fuerte en nosotros y queremos amar a Dios, porque si no, no vamos a poder servir a nuestro prójimo, no podemos. Sin amor no podemos, porque se necesitan 24 horas del día. Se necesita que en los tiempos de descanso estemos haciendo cosas, atendiendo situaciones, necesidades de gente necesitada, involucrándote, buscando la manera de que Dios abra puertas para hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Si me amas, ¿qué? Apacienta mis corderos. Vale. ¿Quién son los corderos? ¿Qué es un cordero? No sé, la barbacoa, no sé. Los corderos son las ovejas de menos de un año. ¿Verdad, sí o no? Sí. Yo soy de campo, eso lo conozco. Los corderos son las ovejas con menos de un año, un cordero lechal. ¿Vale? ¿Por qué dice apacienta mis corderos? Cuando nosotros estamos dispuestos y Jesús viene, se acerca a ti en la reunión, en la presencia de Dios y te susurra al oído, como te llames, ¿me amas? Y tú dices, sí, Señor, tú sabes mi corazón, conoces mi corazón. ¿Qué es lo que te dice? Cuando eso es una respuesta sincera, cuando es una respuesta verdadera, ¿qué es lo que pasa? Se activan cosas, no sé cómo decirlo, enseguida se activan, ¿no? Las cosas, el Espíritu Santo empieza a moverse. ¿En qué sentido? Dios nos da trabajo, ¿no? Nos da trabajo, nos da ministerio. Y a veces es así, ministerio de alabanza, pero desde que hay un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación. Nosotros somos ministros y tenemos la responsabilidad de reconciliar a las personas con Dios. En Corintios creo que viene. Entonces cuando tú respondes, sí Señor, yo te amo, tú lo sabes y es verdad, y es así, y es sincero, aunque estemos empezando en las cosas de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús enseguida, el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Tú me amas? Sí, tú lo sabes. Apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? Los corderos. Los corderos son las personas que acaban de llegar a la iglesia. Son corderos. Son gente que necesitan leche. ¿Verdad? No pueden comer carne sólida. No pueden comer el alimento sólido de la palabra de Dios. Y necesitan que la leche materna. Necesitan beber la papilla, ¿no? La leche con galleta, las cosas suaves. ¿Y qué es lo que está diciendo? Si tú respondes, sí Señor, yo te amo, si tú estás dispuesto a llamar a Jesús por encima de todo, ¿qué es lo que te dice? Involúcrate. Involúcrate, cuida de esa gente que acaban de venir de la iglesia, ese recién convertido, esa persona que lleva poco tiempo en la iglesia, es inmadura, no sabe, hay que ayudarle, hay que animarle, hay que llamar, una llamada, un WhatsApp, no sé qué va, ¿cómo va? Esos son los corderos. Y te está diciendo que cuides a quién, apacienta. La palabra apacentar significa dar de comer, cuidar, mimar, ese tipo de trabajo. ¿No? Y muchas veces pensamos que no hay sitio en la iglesia para poder hacer no sé qué, ¿no? Para no sé qué, no sé cuánto. Y hay sitio, hay trabajo, ¿sí o no? La iglesia cada vez viene más gente, cada vez vienen más personas del pueblo, de aquí, de allá, ¿no? Y esa gente necesita no dejar el trabajo siempre a los mismos, sino necesitan que, ¿no? Una palabra, no hace falta más. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal? Y yo sé que lo hacemos. Pero hay un trabajo, hay ministerio, cuando tenemos amor de Dios en nuestra vida y Jesús, tú sabes que yo te amo, vale, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque detrás de las palabras, ¿qué tiene que haber? Hechos, ¿sí o no? Sí, yo te amo, vale, pues ponte a funcionar, apúntate a no sé dónde, aquí, allá, ponte a funcionar, testifica de Cristo, habla de Jesús, echa una mano con lo que sea, en lo que sea, involúcrate, mira a ver que Dios puede abrir puertas. Dios abre puertas todos los días, delante de nosotros pasan puertas, pasan personas que podemos hacer un momento, pacienta. Gente que está pasándolo mal, que están recién venidos a la iglesia, que necesitan, ¿cómo va? Esto, venga, vamos a tomar un café, vamos a hablar, vamos a sentarnos, no tanto hablar, sino más escuchar a veces, porque nos cuesta mucho escuchar a las personas. Y esa gente necesita abrir su corazón, necesitan contar
sus batallas. Y ahí tenemos que estar nosotros. Ahí Jesús te está diciendo, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Cuida, apacienta los corderos. El cordero. Volví a decirle, versículo 16, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo te amo. ¿Qué le dice? Pastorea mis ovejas. Y es la misma respuesta que la tercera vez que le pregunta y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Quién son las ovejas? Hay una diferencia, ¿sí o no? Las ovejas son la gente madura. No ovejas, ¿no?, de 4, 5, no sé cuántos años viven las ovejas, no tengo ni idea. Pero son la gente que ya llevan tiempo, que tienen una madurez, que están en las cosas, que están en la iglesia. ¿Y qué está diciendo aquí? Pastorea. Eso es diferente, ¿verdad? Es diferente a la palabra que he usado antes, ¿verdad? ¿Sí o no? Pastorear, ¿qué significa? Dirigir, enseñar, dar de comer, reprender, ¿no? Por eso digo, he dicho antes lo de, ¿no?, con los corderos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces les aplicamos ahí una disciplina o les hablamos palabras duras que ni las entienden, no las entienden y nos asustan. Querer mucho tanto, pero con las ovejas es diferente. Con las ovejas está diciendo reprensión, disciplina, ¿no? Y los pastores sabemos que van con un bastón y a veces, ¿no? Y el perro va y le pega un mordisco así tal para que las ovejas se... Pero ¿qué es lo importante también? ¿Por qué ha puesto ese orden de corderos y ovejas? ¿Por qué? Porque el cordero sigue a quién. Entonces, si yo quiero ser oveja, no cabra, tengo que tener también la sal. Si yo quiero ser una oveja, ¿entiendes? Debo de aceptar, ¿verdad?, que me pastoree. Debo de aceptar la represión del hermano, de la hermana. Debo aceptar el consejo, ¿no?, el consejo del hermano, el consejo de los pastores. Tengo que estar abierto al consejo. ¿Por qué? Porque de ese tipo de cosas, de relación entre nosotros, no siempre hay ánimo, pim, pam. No, a veces, hermano, ten cuidado con quién vas, ten cuidado con lo que haces. ¿Por qué? Porque de eso depende muchas veces mi testimonio. Si mi testimonio no es bueno, ¿cómo me va a seguir a mi cordero? ¿Cómo va a decir, pero este me habla de Dios y mira cómo está su vida, mira cómo está su familia, mira cómo está ¿para qué quiero ser yo cristiano? Que yo estoy mejor que él. Entonces, por eso pone el orden, sí, es verdad, es así, parece un poco, pero por eso pone ese orden. Pastorear es una cosa diferente. Pastorear es algo más serio. Está hablando a las ovejas, personas que llevamos años en Cristo, que ya estamos funcionando, que sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Sabemos cuando un consejo viene de parte de Dios, cuando no es, lo sabemos. Y está diciendo, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas? Tercera vez, pastorea. Y ahí está el proceso que yo decía al principio. ¿Pasa de qué? Simón, hijo de Jonás, ¿a qué? A Pedro. Entonces Jesús estaba preparando, como prepara nuestra vida para llegar en un futuro y poder ser esas personas, esos hombres y mujeres de Dios. Para que podamos servir, para que seamos una iglesia fuerte, madura, ¿no?, como un solo cuerpo, unidos en un solo cuerpo. Salta un montón de versículos, pero bueno, vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien o no? ¿Qué salta? Yo no sé ni para qué apunto. En Marcos 14, 31, vamos ya avanzando. Aquí, ¿no?, un poco el ejemplo que hablaba antes, no tiene que ser un amor perfecto. El amor nuestro hacia Dios tiene que ir madurando y perfeccionándose cada día, ¿no? Aquí vemos una de las declaraciones de Pedro. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También decía,
también decía lo mismo, ¿no? Ahí vemos un poco el sentido, ¿no? Sí, de esa madurez, ¿no? En esa disposición que en ese momento Pedro decía esas palabras, ¿no? Decía, yo no te negaré, yo iré contigo hasta la muerte. Pero luego vemos que todavía no estaba preparado, no necesitaba una preparación, necesitaba pues, pasar ciertas situaciones en donde él pudiera ver pues, el trato de Dios en su vida, ¿no? Y en esta historia que estamos compartiendo podemos ver que Pedro al final se da cuenta de su situación, ¿no? Y reconoce su necesidad de estar cercano pues, a Dios, ¿no? Y si la amamos de verdad, en Efesios 2:10 hay un versículo hablando de las obras, estas que hablamos, que es para mí es muy clave este versículo, ¿no? Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que andemos en ellas. Entonces sabemos que el caminar cristiano es un camino, ¿verdad? Es un camino estrecho, un camino difícil, y es un caminar desde que empezamos hasta que llegamos a la meta. Entonces está diciendo que somos obra de Dios, estamos creados a su imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dice en Génesis, imagen y semejanza. Nosotros tenemos que reflejar la imagen y la semejanza con Dios. Y está diciendo que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, aquí hay un poco buenas obras. Yo en este sentido no me estoy refiriendo tanto, porque Jesús no se está fijando tanto o dando el detalle en el sentido de buenas obras. La mayoría de los que estamos aquí somos gente muy trabajadora, ¿sí o no? Sí. No, eso no, nadie puede dudar de que la gente está involucrada. Estamos, ¿no?, metidos en mil cosas y hay gente y dispuestos, hay disposición para todo. No me estoy refiriendo a ese tipo de obras. Estoy refiriendo, aquí Jesús se está refiriendo a las obras espirituales. Está refiriéndose al trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque las obras, digamos, carnales, que tienen que ver con el trabajo diario, no nos cuesta. O a veces nos cuesta. No siempre es fácil. Pero no nos cuesta. Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy activa. Pues a mí trabajar no me cuesta, me gusta el trabajo, fíjate. Yo cuando lo digo, tú estás mal. Pero a mí me gusta la jardinería, me gusta el trabajo que hago, me gusta estar activo. Y a mí, si me dijeran, pues hay que ir a no sé dónde, pues yo voy, porque no me cuesta. Pero cuando Dios a veces pone situaciones espirituales, no trabajo ahí en la tienda y a veces hay alguna persona que pasa delante de mí y tiene una necesidad, a veces me cuesta hablar a una persona musulmana de Cristo. Pero Dios me dice, háblale, y eso me cuesta. Y aquí Jesús está hablando en la Pedra de qué? De apacentar, de pastorear, está hablando de cosas espirituales, de no darnos vergüenza a la hora de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de hablar de Jesús a las personas, de hablar de la salvación, de eso está hablando, de esas obras. Y aquí está hablando que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, están ya preparadas. No es que hay que buscar ahí debajo de la alfombra a ver la voluntad de Dios, ya están escritas, ya están preparadas. Dios ya tiene preparado un futuro para mi vida. Si yo busco a Dios, si yo hago que el amor de Dios en mi vida esté caliente, Dios me lo va a mostrar. Dios me lo va a mostrar. Miguel me ama, sí, apacienta, trabaja, porque las obras ya están preparadas, porque cada persona que pasa delante de mí, Dios ya lo ha preparado, no es casualidad. No es casualidad que te sientes a tomar un café y se sienta alguien al lado y no sé qué, y no sé cuánto. El otro día le vendimos la furgoneta a una chica de Logroño y al final se movió en una situación de poder tomar un café con la chica y le pude testificar. Y la chica, pues no sabía y tal. La chica, ¿por qué? Porque no es casualidad, ¿no? Que viniera de Logroño a buscar la furgoneta aquí a Lleida, un pueblo aquí que no lo conoce nadie, ¿no? Un pueblo que aparece por aquí, ¿no? Pero no son casualidades. Entonces, una chica que era de Polonia. Me refiero a eso, ¿no? Que cuando estamos dispuestos, y ese es el punto donde Dios quiere dar en el punto, ¿no? Esas obras, ¿no? Y a veces
por eso digo, no es tanto hacer grandes cosas, que sí es, también es, por supuesto, Dios es grande y sus obras sobrepasan, su plan sobrepasa nuestra mente. Pero a veces son las cosas sencillas del día a día, ¿no? Son las cosas sencillas, lo que digo es hablar de Cristo a una persona, es ir a visitar a alguien en un hospital, es una llamada, situaciones, fíjate, Jesús cuando está hablando en los evangelios habla, cualquiera que dé un vaso de agua fría, dice, pero fría, tiene que ser fría. Cualquiera que dé un vaso de agua a estos mis, ¿qué? Pequeños, me la está dando a mí. Un vaso de agua. Oh, qué obra, no, esto que la hagan, no que la hagan, no sé quién, esto no es para mí, yo estoy aquí, tengo que estar, no tengo que, no sé qué, bueno, no sé, no me quiero meter en el lío, pero a veces son esas cosas, y el vaso de agua, y la palmadita, y el café, y oye, hermano, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué necesitas? Voy a tu casa, te voy a ayudar, ¿qué pasa? Estoy aquí, ¿qué pasa? Vamos adelante, esos detalles que son como vasos de agua, donde el sediento, el que está en el desierto, viviendo las noches más oscuras, bebe ese vaso de agua, se refresca, qué bien, un abrazo, vaso de agua, ¿verdad? Y es esas de esas cosas que Jesús está hablando, pastorear, llevar a las ovejas a beber el agua, cordero, sanar sus heridas, ¿verdad? Y bueno, y un poco, para ir acabando, aquí en primera de Timoteo 4:16, hay un versículo que a mí me ha ayudado mucho en mi poco tiempo en Cristo. En realidad, es un consejo que Pablo le da a Timoteo. Sabemos que Timoteo era un chico joven, ¿no? Una persona que estaba también, bueno, llevaba un tiempo en Cristo y ha sido, pero bueno, tenía una responsabilidad grande y bueno, y carga en su vida y de alguna manera Pablo era su mentor. Y aquí hay un versículo que es curioso que le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Y a veces, ¿qué es lo que impide que podamos realizar, que seamos parte de toda esta historia, de toda esta situación que estamos hablando? ¿Quién es el culpable de que no estemos involucrados, de que nuestro amor por Dios se enfríe? ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros. Belén. Es Belén. Porque yo la miro a ella, mira, no sé qué, aquel, el otro. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ten cuidado de quién. Mírate tu vida. Mírate tú mismo, porque el peligro, la bomba de relojería, somos nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces desviamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en la persona y vemos los errores. Y eso le decimos, a veces nos desanima mirar a otro y Pablo está diciendo, ten cuidado de ti mismo. No de aquel, ni del otro, ni de la iglesia, ni de nadie. Cuida tu corazón. Cuida de que tu amor por Dios esté caliente. Cuida de que cuando Jesús, el Espíritu Santo, te susurre al oído, ¿me ama? Puedas decir, sí, Señor, tú lo sabes todo. ¿Me ama? Sí, Señor, hombre, tú conoces mi corazón. ¿Cómo no te voy a amar? Si tú, con todo lo que has hecho en mi vida, ¿cómo no te voy a amar? Eso es lo que debe de preocuparnos. ¿Por qué? Porque al final de la historia, y acabo, hay una situación que Pedro, esto después de tener la conversación con Jesús, se gira y ve a Juan y dice, ¿y qué dice Pedro? ¿Y qué? ¿Y este qué? ¿Y con este qué? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y aquel que está sentado ahí y el otro? Jesús nos dice, me dice a mí, ¿y a ti qué? Tú sígueme, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, el mandamiento de Cristo hacia nuestra vida. ¿A ti qué? Déjate de preocuparte de los demás en el sentido feo y sígueme, tú sígueme. Cuando tú me sigas, entonces vamos a estar funcionando. Y cuando eso todo se cumple, hay bendición de Dios, ¿verdad? En Hebreos 4, 6, 10 dice, pues Dios no es injusto, habiendo olvidado vuestras obras de amor hacia su nombre y hacia quién,
habiendo servido a Dios en su nombre y habiendo servido a los santos. Dios no es injusto. Cuando nosotros servimos a Dios en esta situación, en esta actitud de amor, hay recompensa. Dios no es injusto. Dios no se olvida de cada detalle, cada cosa que tú has hecho por la iglesia, por los hermanos, por Dios, el amor a Dios, las obras de amor a Dios. Dios nos va a recompensar. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque amamos tanto a Dios, ¿verdad? Porque es tanto lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo podemos estar pasivos? No, vamos a estar activos en las cosas de Dios. ¿Me amas? Claro que sí, te amamos, y eso requiere trabajo. No es fácil, no es venir a la iglesia el domingo y ya está. Hay que trabajar, hay que buscar a Dios, hay que conocer a Dios, hay que orar con Dios, hay que conocer su palabra para conocer a nuestro Dios. Y cuando vemos su grandeza, su poder, su misericordia, su gracia, nuestros corazones se abren y decimos: Dios, ¿cómo no te voy a amar si me has dado todo, mi familia, todo lo que tengo? ¿Verdad? Bueno, pues espero que la palabra nos sirva y que Dios os bendiga.